Bueno, hola chicos, hoy les voy a grabar la clase del día de hoy sobre el tema de la tentación, el pecado y la gracia, ¿sí? El hombre fue creado, como ya habíamos dicho, a su imagen y semejanza, o a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? En sentido propio esto significa que nosotros podemos ser hijos de Dios. Esto nos da capacidades, ¿sí? Dios cuando nos crea a su imagen y semejanza nos da capacidades como por ejemplo la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, entre otras, ¿sí? Estas capacidades nos hacen ser seres libres y responsables de nuestros actos, o sea que cada una de las cosas que nosotros hacemos somos libres, ¿sí? Y por lo tanto responsables de la consecuencia que vaya a tener, ¿sí? Cuando nosotros fuimos creados, ¿sí? Con regalos, con dones. Estos regalos y estos dones los podemos dividir en tres. Tenemos dones naturales, sobrenaturales y preternaturales, ¿sí? Los dones naturales son la inteligencia, la libertad y la voluntad. Los dones sobrenaturales son la gracia, las virtudes y la filiación divina, que significa el poder ser hijo de Dios, ¿sí? Y los preternaturales son la inmortalidad, el dominio de las pasiones y la ausencia de sufrimiento, entre otros. ¿Qué pasa acá? Los preternaturales son los que perdimos por medio del pecado original y no podemos volver a recuperar. Los sobrenaturales son aquellos que lo perdemos por medio del pecado, pero que los podemos recuperar a través del sacramento de la confesión. Y los dones naturales no se pierden, porque cuando nosotros pecamos no perdemos ni la inteligencia, ni la libertad, ni la voluntad, ¿sí? Así, el hombre se encontraba en el paraíso, ¿sí? Se encontraba en un estado, ¿sí? de armonía con Dios, con la naturaleza y con el ser humano. Y a esta armonía se le llama estado de santidad y justicia original. Vamos a ir para el otro lado ahora y vamos a quedarnos en este pedacito, ¿sí? La gracia, que es un regalo, ¿sí? Porque es un don de Dios, ¿sí? Nos hace ser hijos de Dios, pero la gracia no solo tiene que ver con el perdón, ¿sí? Sino también que necesitamos para salvarnos, ¿sí? Acá lo pusimos. La gracia es un don que el hombre necesita para salvarse, ¿sí? No solo debemos hacer cosas buenas o hacer siempre el bien, sino que también necesitamos permanecer en gracia con Dios, ¿sí? El hombre, en su libertad, quiere igualarse a Dios, ¿sí? En su libertad quiere igualarse a Dios. A este pecado se lo llama pecado de soberbia, porque quiere ser como Dios. Y este primer pecado lo llamamos con el nombre de pecado original, ¿sí? Este pecado supone que mi naturaleza se encuentra herida, ¿sí? Y esa herida la vamos a dejar en herencia al resto de la creación, ¿sí? El pecado no es pecado porque Dios lo prohíba, sino porque me hace mal a mí y le hace mal al otro. Como Dios nos crea libre, ahí está el problema, porque el hombre peca por el mal uso de su libertad. El tema es que si Dios nos hubiese creado sin libertad, no hubiese podido ser, no se hubiese podido dar el amor. ¿Por qué? Porque ya me hubiese creado sin libertad y sin poder elegir entre amarlo o no amarlo, entre pecar o no pecar, entre hacerlo bueno o hacerlo malo. Por lo tanto, el amor no se podría dar, porque el amor supone libertad. El hecho de que una persona cumpla con los mandamientos no significa, ¿sí?, que esté salvado o que tenga el cielo, ¿sí?, o el reino de Dios. La gracia es un don sobrenatural, como dijimos hace un rato cuando hablamos de los dones que Dios nos había regalado, dijimos que es un don sobrenatural y que es necesaria para evitar el pecado, merecer la vida eterna, o sea, el cielo, y seguir siendo hijos de Dios, ¿sí?, y seguir siendo hijo de Dios. Por ello es que la gracia supone la naturaleza, y si supone mi naturaleza, ¿sí?, supone que la gracia sea lo que soy, ¿sí?, con mis defectos y con mis virtudes, aunque siempre existe el riesgo, por mi naturaleza herida, de pecar, ¿sí?, aunque siempre exista este riesgo de pecar, ¿sí?
Como este riesgo está siempre, ¿sí? El pecado no es un problema solamente de los cristianos, sino que es un problema de todos, porque aquel que peca está haciéndole mal a los otros y se está haciendo mal a sí mismo. Por lo tanto, no es un pecado, el pecado no es solamente para aquellos que creen, sino para todos, involucra a toda la humanidad, ¿sí? Como el mal no existe en sí mismo, ¿sí? Necesita de un bien para existir, el mal no fue creado como una cosa, como si el bien, ¿no? El mal es la ausencia de bien. Y como decía San Agustín de Hipona, la ignorancia, que es el mal, es ausencia de conocimiento, que es el bien. La enfermedad, que es el mal, es ausencia de salud, que es el bien. La crueldad, que es el mal, es la falta de compasión, que es el bien. Es por ello que el mal no es más que la corrupción o la pérdida de las características que constituyen a todo ser humano. Bueno, chicos, espero que les haya servido la explicación y ahora los invito a que se dirijan a la clase de Classroom y allí puedan hacer el cuestionario de Google para terminar en el día de hoy con esta actividad. Muchas gracias y espero que nos podamos ver pronto.